Hay un pecado tan peligroso y silencioso que muchos creyentes prefieren no verlo. Un pecado que casi nunca se menciona en sermones, que rara vez aparece en testimonios y que casi nadie se atreve a confesar en público. Pero ¿qué pasaría si te dijera que este pecado es el que más odia a Dios? Es un mal invisible que no hace ruido ni escándalo, pero que está destruyendo poco a poco miles de almas dentro de la misma iglesia. No se encuentra en las calles, sino en los altares, en los púlpitos, en el servicio de alabanza e incluso dentro de nuestro propio corazón. Puede que ahora mismo esté actuando en tu vida sin que estés consciente de ello. Este mensaje no es un simple discurso, es una advertencia que el Espíritu Santo quiere que escuches hoy, algo que sacudirá tu alma y abrirá tus ojos antes de que sea demasiado tarde. No es fácil enfrentar esta verdad, pero es absolutamente necesario. Este pecado ha saboteado muchas vidas espirituales y lo más peligroso es que se disfraza de algo bueno, camuflado entre nuestras mejores intenciones. Gracias a Santa Teresa, que nos enseñó a mirar dentro de nuestro corazón con humildad y sinceridad. Podemos entender que este obstáculo invisible es el que bloquea nuestra comunión con Dios. ¿Alguna vez has sentido que tus oraciones no llegan, que tu corazón se siente lejos del cielo, aunque hagas todo correcto, man? Eso es porque hay un vacío que nada parece llenar, una barrera que impide esa cercanía tan anhelada con el Señor en sí. No extirpamos este pecado, nos conducirá a una muerte espiritual, aun cuando a simple vista parezcamos estar bien. Antes de continuar, te invito a que tomes un momento para confiar y pedir con humildad. Escribe en los comentarios la frase Dios, abre mis ojos. Al hacerlo, estás invitando al cielo a que te muestre aquello que aún no alcanzas a ver y te preparas para ser renovado por el Espíritu Santo. No olvides darle me gusta a este video para que más personas puedan recibir esta luz en medio de la oscuridad espiritual. Y si todavía no te has suscrito, hazlo ahora. Esta comunidad es un refugio para quienes no tienen una iglesia cercana, un espacio para alimentar la fe y el amor de Dios, volviendo al tema desde los inicios, antes de que la humanidad siquiera caminara sobre la tierra. Una tragedia espiritual ya había estallado en el cielo. En medio de la perfección, rodeado de la gloria divina y coros angélicos, surgió una sombra inesperada. No fue un ruido, ni un gran espectáculo, sino un cambio silencioso que nació dentro del corazón de un ser perfecto, Lucifer. Credo, con una belleza y sabiduría incomparables, lleno de luz, comenzó a volverse hacia sí mismo, dejó de servir y adoró su propia imagen. En vez de honrar al Creador, se exaltó a sí mismo. En ese susurro interior, esa rebelión silenciosa, no necesitó gritos ni acciones ruidosas. Isaías nos dice que en su corazón pensó Sabaer al cielo. En lo alto levantaré mi trono, seré semejante al Altísimo. Ezequiel complementa que fue perfecto hasta que encontró maldad en su interior. No fue un acto de corrupción visible o idolatría común. Fue un pensamiento, un amor propio excesivo, un orgullo que lo hizo caer estrepitosamente del cielo. Aquí radica una verdad profunda. El pecado que más aborrece Dios no es el error evidente, ni el pecado visible. El mayor enemigo de nuestra alma es el orgullo. Este pecado fue el primero, la semilla del mal que rompió la armonía celestial. No fue el adulterio, ni la mentira o el robo, sino el orgullo lo que convirtió al ángel más glorioso en el adversario de Dios hoy. Ese mismo orgullo sigue separando a miles de personas de la gracia divina. Este pecado es silencioso y devastador. Crece en pensamientos orgullosos, se alimenta en la comparación y brota de la autoadmiración. Lo peor es que puede nacer en medio del culto, florecer en el ministerio y echar raíces en lo más sagrado. Incluso en nuestro servicio a Dios, reconocer esta realidad es crucial. Solo al humillarnos y abrir nuestro corazón, como enseñó Santa Teresa, encontraremos el camino para romper estas cadenas y vivir una fe profunda, verdadera, que transforma y llena de la gloria de Dios.
este llamado es para ti. Pericupit, descubrir que la mayor batalla no está afuera, sino dentro de ti. Que Dios te ilumine y fortalezca en este camino de verdad y entrega. El orgullo es invisible para los ojos humanos, pero ante Dios queda al descubierto en toda su verdad. Lo más preocupante es que este orgullo, que comenzó en las alturas celestiales con Lucifer, ha descendido silenciosamente y se ha infiltrado en nuestras comunidades de fe. No llega de forma escandalosa ni ruidosa, sino disfrazado de espiritualidad, de actos santos que encubren un corazón endurecido. Es sencillo reconocer la rebelión cuando se muestra abiertamente, pero el verdadero peligro está en cuando el pecado se oculta dentro de lo que parece santo. ¿Qué ocurre cuando el mal se presenta como devoción? Jesús, en uno de los momentos más fuertes de su ministerio, dirigió palabras que aún retumban en nuestra conciencia. Miró a los líderes religiosos de su tiempo, los escribas y fariseos, personas que dominaban la ley, que enseñaban en las sinagogas y eran admirados por su conducta intachable, y les dijo: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, por fuera, hermosos, pero por dentro llenos de huesos de muertos y toda inmundicia». Mateo 23, 27 menos 28. Estas palabras no fueron dirigidas a ladrones o pecadores evidentes, sino a quienes se consideraban justos, santos y ejemplares. ¿Por qué? Porque el orgullo espiritual se había instalado en sus corazones. Creían estar cerca de Dios, pero eran solo apariencias vacías, fachadas sin esencia, liturgia sin vida. Esta es la trampa más sutil del orgullo en su capacidad para engañar, incluso a quien lo posean. A diferencia de otros pecados, el orgullo no produce culpa inmediata. El orgulloso se siente bien consigo mismo, convencido de estar en una posición superior. Mide su espiritualidad comparándose con los demás. Cree tener discernimiento y autoridad, pero está ciego y desconectado del verdadero amor de Dios. Continúa orando, ayunando, predicando y sirviendo, mientras su alma se desvanece. En muchas iglesias, este mal actúa en silencio. Surge en la mirada que juzga, en la crítica disfrazada de celo, en correcciones hechas sin amor, en la falsa humildad que oculta vanidad. Lo más triste es que quienes caen en esta trampa suelen ser líderes respetados, pastores, hombres y mujeres admirados por su fervor espiritual. Pero en lo más profundo de su ser, el quebrantamiento y la ternura han sido reemplazados por un orgullo disfrazado de santidad. Si no somos cuidadosos, podemos caer en el mismo abismo, porque el orgullo espiritual no necesita grandes errores para mostrarse. Solo requiere una pequeña exaltación del yo, una constante comparación con otros, un deseo escondido de ser reconocido y admirado. Así, lo que debería ser un altar para la gloria de Dios se convierte en un pedestal para el ego. Cuando esto ocurre, la presencia de Dios se aleja y el alma queda vacía. Aunque la persona siga asistiendo a la iglesia, el orgullo en el alma no siempre se muestra con señales visibles o escandalosas, a diferencia de otros pecados que se revelan en acciones claras. Este actúa de forma silenciosa y progresiva, como un veneno que contamina lentamente el interior hasta que la fe se convierte en una cáscara sin vida. Lo más triste es que muchos ni siquiera se dan cuenta de que están atrapados en esta enfermedad espiritual. El libro del Apocalipsis describe este engaño con una claridad impresionante en su mensaje a la iglesia de Laodicea. Tú dices: soy rico, me he enriquecido y de nada necesito, pero no sabes que eres un desdichado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Apocalipsis 3 y 17. Este es un retrato duro del orgullo espiritual, la falsa seguridad y la ilusión de estar bien cuando en realidad estamos alejados de Dios. Quienes caen en esta trampa son aquellos que viven de impresiones y no de la presencia real de Dios, que oran, pero ya no escuchan, leen la Biblia, pero las palabras no penetran en su interior, sirven, pero sin alegría, cantan, pero su adoración no llega al cielo, se vuelven expertos en la rutina espiritual, pero su corazón ya no arde con amor a Dios.
¿Y sabes por qué sucede esto? Porque una de las primeras manifestaciones del orgullo espiritual es perder la sensibilidad hacia lo divino, aunque no es la única señal. Santa Teresa de Ávila, una gran maestra de la vida espiritual, nos enseñó la importancia de la humildad como el camino para mantener viva la conexión con Dios. Ella siempre señalaba que la humildad no es pensar menos de uno mismo, sino pensar menos en uno mismo. Solo a través de este ejercicio constante de humildad podemos evitar que el orgullo envenene nuestro corazón y permita que la presencia de Dios brille con fuerza en nuestra vida diaria. Por eso, te invito a mirar tu vida con honestidad. Bridget, hay semillas de orgullo renovado que están cubriendo mi alma sin que me dé cuenta. Oigo la voz de Dios a pesar de las apariencias. No permitas que este pecado silencioso te robe lo más valioso a la verdadera comunión con el Espíritu Santo. Ahora es el momento de abrir el corazón y dejar que Dios sane. Liberty Waiwi. Existen señales claras que revelan la presencia del orgullo espiritual, pero para verlas es necesario tener la valentía de mirar dentro de uno mismo, con sinceridad. ¿Reconoces ese impulso constante de comparar tu fe con la de otros? ¿O ese deseo de juzgar lo que hacen o dejan de hacer las personas a tu alrededor? Tal vez te sorprenda admitirlo, pero la crítica que no construye, la falsa seguridad de sentirse firme o superior, y esa mirada que observa desde lo alto, creyendo saber más, orar más o entender mejor, son síntomas inequívocos de este pecado silencioso. Una de las manifestaciones más trágicas del orgullo es la pérdida del quebrantamiento verdadero ante Dios. Ya no hay lágrimas sinceras, ni temblor de alma, ni una rendición auténtica. El corazón se vuelve duro, rígido, seguro de su justicia personal, y sin darse cuenta, el alma comienza a secarse desde adentro. La pasión se extingue, el hambre por Dios desaparece, y aunque la presencia exterior se mantenga intacta, el espíritu está ausente. Lo peor del orgullo espiritual es que adormece y engaña, haciendo creer que todo está bien, cuando en realidad todo está a punto de derrumbarse. Cuanto más profundiza alguien en este estado, más difícil es reconocer su propia condición, porque el orgullo no solo contamina, sino que también ciega. Actúa como un velo que tapa la verdad al alma. Si no se erradica a tiempo, termina por acabar con la vida espiritual. Aunque la persona siga asistiendo a la iglesia y cumpliendo con sus obligaciones religiosas, esa ceguera causada por el orgullo trae consecuencias que no se manifiestan con ruido ni escándalo. Son sutiles, pero profundas y devastadoras. Este mal no solo enfría el espíritu y seca el interior, sino que bloquea totalmente la conexión con el cielo. Mientras haya espacio para el orgullo en el corazón, la oración pierde su fuerza. La adoración se vuelve vacía, y lo que parecía una relación viva con Dios se convierte en un ritual sin sentido. No hay respuesta. Dios no escucha ni recibe, porque la actitud del corazón no es la correcta. La palabra de Dios es clara en este punto. En Proverbios las 9:27 de la noche se afirma: en el sacrificio de los impíos es abominación, cuanto más si lo ofrecen. Calma. No importa cuán perfecta o alegre sea la ceremonia, ni cuán generosas las ofrendas. Si el corazón está contaminado por soberbia, Dios rechaza todo. La verdadera adoración nace de un espíritu humilde y quebrantado, como nos enseñó Santa Teresa de Ávila, quien nos recordó que la humildad es la base para permanecer en la gracia de Dios. Además, el orgullo rompe la comunicación directa con Dios. A la oración, que debería ser un diálogo vivo, se convierte en palabras vacías. Pedro advierte sobre esto cuando dice que las oraciones pueden ser estorbadas por la falta de humildad y la presencia de conflictos no resueltos. 1 Pedro 3:7. Esto significa que muchas oraciones no llegan al cielo no por falta de palabras, sino por el corazón orgulloso que las pronuncia. Imagina vivir años creyendo que te comunicas con Dios, participando en cultos y alabanzas, pero sin recibir consuelo,
ni dirección divina. El orgullo hace que todo se vuelva rutina, vacío y sin vida. En este camino, el altar se transforma en escenario, la oración en discurso y la adoración en espectáculo. Lo más triste es que quien vive así suele estar convencido de que hace todo bien, sin percibir que para Dios esa aparente devoción es una ofensa. Este pecado convierte la intimidad con Dios en un eco sin alma, haciendo que el creyente repita palabras que no nacen del Espíritu, cante sin verdadera adoración y sirva desconectado de la fuente verdadera. Aunque desde afuera todo parezca normal, por dentro la persona está muerta espiritualmente. La voz suena, pero no hay respuesta. Se invoca el nombre de Dios, pero no hay manifestación. Poco a poco la persona empieza a vivir una fe basada en su propio esfuerzo, no en el poder del Espíritu Santo, y su caminar se vuelve pesado, mecánico y agotador. El orgullo no solo cierra la puerta al cielo, sino que también carga el alma con un peso insoportable. Esta es una realidad que muchos necesitan enfrentar, aunque duela. Mientras el orgullo permanezca activo, la vida espiritual será una actuación sin profundidad ni efectos eternos. El alma puede gritar y buscar a Dios, pero Él guarda silencio, no por falta de amor, sino porque no puede habitar donde el ego reina. El orgullo levanta un muro invisible entre el hombre y Dios, y por más oración, canto o servicio que haya, mientras ese muro no caiga, el cielo seguirá inaccesible. Hay enfermedades del alma que avanzan sin mostrar síntomas visibles. Cansa a la persona en silencio hasta que es demasiado tarde. Reconocer esta verdad es crucial para abrir el corazón al cambio y permitir que el amor de Dios nos transforme. Santa Teresa nos invita siempre a cultivar la humildad, vigilando nuestro interior para que ni el pecado del orgullo nos robe la verdadera vida en Dios. La decisión está en nuestras manos. ¿Queremos seguir en la rutina vacía o abrirnos a un encuentro profundo con el Espíritu Santo? El orgullo actúa de manera silenciosa, no en lo visible, sino en lo más profundo del alma. Es como un cáncer espiritual que no genera escándalos, no deja huellas externas, ni provoca alarmas inmediatas, pero su poder destructivo es total. Poco a poco va contaminando la vida interior del creyente, apagando su pasión, matando su sensibilidad y rompiendo esa intimidad sagrada con el Espíritu Santo. Lo que permanece al final es solo una forma vacía, una rutina sin fuerza, un nombre sin poder real. En las Escrituras nos alertan con urgencia sobre este peligroso proceso. En Hebreos las 3:13 leemos: «Exhórteos unos a otros cada día», mientras se dice hoy, para que ninguno se endurezca por el engaño del pecado. El orgullo es un engaño mortífero, porque endurece el corazón de manera sutil, no por medio de una rebeldía evidente, sino a través de la autojustificación. El creyente orgulloso no se reconoce como apartado de Dios, cree ser maduro y estable, confunde la sequedad del alma con fortaleza espiritual, y así el cáncer sigue avanzando sin ser detectado. Este pecado anestesia el alma. Lo que antes quebrantaba el corazón, ahora solo se escucha como información fría. Lo que antes causaba lágrimas se vuelve indiferencia. La persona se acostumbra a lo sagrado, pierde el temblor, la reverencia y la necesidad profunda de Dios. Su relación se vuelve técnica y lógica, pero le falta intimidad verdadera. La oración pierde vida y fuerza. Se convierte en una repetición mecánica de frases, sin espíritu. La adoración se transforma en una rutina musical vacía. El Espíritu Santo deja de guiar, de tocar el corazón, de sorprender, porque el orgullo ha cerrado esas puertas interiores. En Jesús expresó esta realidad con tristeza cuando dijo en Mateo 15:8: «Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí». Pueden parecer personas devotas, que hablan y cantan para Dios, que sirven en su nombre, pero su corazón está distante. El orgullo las ha llevado a una religión que es solo apariencia, sin verdadera relación con Dios. A lo más inquietante es que estas personas creen que todo está bien, viviendo un engaño profundo.
El creyente puede seguir activo en la comunidad, asistiendo regularmente, participando con fervor y usando el lenguaje espiritual, mientras por dentro su alma está muerta. Es como un árbol seco cubierto de hojas verdes, aún por fuera, todo parece normal, pero está vacío por dentro. Este tipo de orgullo no necesita de gestos arrogantes o palabras altivas para manifestarse. Puede estar oculto en silencios, en pensamientos secretos, en actitudes que parecen humildes, en autosuficiencia espiritual o en la resistencia a aceptar corrección. Incluso puede camuflarse detrás de una sonrisa amable, una disposición servicial o una posición de liderazgo, y mientras nadie lo confronte, crece como una gangrena silenciosa. Poco a poco, el alma se enfría, el gozo desaparece, la esperanza mengua, el discernimiento se nubla, y el hambre por la palabra de Dios se convierte en apatía, aunque desde afuera todo parezca igual. Por dentro, el creyente está muriendo, no siente, no responde, no se quebranta. El Espíritu Santo no tiene espacio en ese corazón endurecido. El enemigo de nuestra alma sabe bien cuando logra mantener a alguien funcionando externamente mientras destruye el interior. Esta es una batalla espiritual muy astuta y peligrosa. La enfermedad progresa sin síntomas visibles hasta que la persona queda secuestrada en una fe vacía y sin auténtica comunión con Dios, sin una intervención divina, un despertar del cielo o un quebrantamiento profundo. Alguien puede pasar toda su vida perteneciendo a la iglesia sin haber experimentado realmente el poder del Espíritu Santo. El orgullo espiritual no solo enfría el alma y apaga la sensibilidad, sino que también provoca la oposición directa de Dios. No se trata simplemente de una distancia o silencio divino. Dios se levanta como adversario contra quien permite que el orgullo reine en su corazón. Santiago 4:6 no deja dudas en Dios, resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Esta es una de las verdades más profundas y a menudo ignoradas de la Biblia. El rechazo de Dios no es pasivo ni distante, es una resistencia activa. La palabra resiste en el original griego, antitas, significa ponerse en batalla contra alguien. Imagina al creador del universo, a aquel que debería estar de tu lado, levantándose para bloquear tus caminos, frustrar tus planes y cerrar el cielo ante ti. No es porque Él no te ame, sino porque dentro de ti hay algo, el orgullo, que Él no puede bendecir en santa. Teresa nos enseña que para conservar la gracia de Dios es indispensable cultivar la humildad diariamente, pues solo a través de ella podemos permanecer cerca del corazón de Dios y evitar que este veneno silencioso destruya nuestra fe. La invitación hoy es clara: reconozcamos este enemigo oculto en nuestro interior. Pidamos luz y humillación para que el Espíritu Santo nos libre de este falso orgullo y nos conduzca a una vida abundante y verdadera en la presencia divina. Este rechazo no es superficial ni pasajero, es una postura espiritual firme y decidida. Mientras otros pecados pueden provocar tristeza o corrección divina, el orgullo genera una oposición directa y obstinada. No importa cuántos dones poseas, ni cuánta experiencia espiritual acumules, ni cuánto tiempo lleves en la fe en sí, la soberbia habita en tu corazón. Dios no colaborará contigo. Se convertirá en el mayor obstáculo en tu camino. Este es el motivo por el cual muchas personas dentro de la iglesia experimentan estancamiento espiritual, oran sin recibir respuesta y sienten que, aunque intentan avanzar, todo parece bloquearse. No es culpa del enemigo, ni del mundo, ni de las circunstancias. Es Dios mismo quien resiste, quien cierra puertas, quien silencia el cielo. No lo hace con crueldad, sino con justicia, porque Él no comparte su gloria, ni puede bendecir a quien se llena de sí mismo. Una de las consecuencias más graves del orgullo es que anula la acción divina. Dios no puede obrar donde reina la arrogancia. Su espíritu no fluye allí donde el hombre se glorifica. Su gracia no desciende sobre un corazón que se cree autosuficiente. Mientras esta condición persista y no haya un verdadero quebrantamiento,
la resistencia divina continuará activa. No importa cuánto se esfuerce la persona, ni cuánto sirva ayun o predic, todo será estéril. Aquí es donde muchos se confunden, pues aún pueden ver frutos externos ser reconocidos, usados y escuchados, pero no se dan cuenta de que Dios ya no está con ellos. Están operando desde sus propias fuerzas, desde la memoria de unción pasada, desde estructuras vacías, pero no desde la presencia viva. Cuando Dios resiste, no siempre lo manifiesta con una destrucción inmediata. En ocasiones, permite que todo parezca seguir adelante, esperando que alguien despierte y regrese a la humildad, sin arrepentimiento ni entrega auténtica. La resistencia se intensifica, puertas se cierran, oraciones no llegan al cielo, el corazón se endurece, y lo más triste, la persona ni siquiera lo percibe. En el orgullo, no solo provoca la oposición divina, sino que también roba el discernimiento, hace que el creyente se sienta justo, precisamente cuando Dios lo está confrontando. Le hace creer que está siendo probado, cuando en realidad está siendo resistido. Esta es una realidad que debe hacernos reflexionar profundamente. No existe una situación peor que estar activo en lo espiritual, pero en enemistad con el cielo. No hay lugar más vacío que un altar sin la presencia de Dios, un servicio sin su aprobación, una vida de fe llena de rutina, pero sin respaldo celestial. Si Dios está en contra tuya, ¿quién podrá ayudarte? ¿Quién abrirá las puertas que Él cierra? ¿Quién bendecirá lo que Él rechaza? No hay consuelo sencillo aquí, solo una advertencia santa. Dios es justo y busca quebrantar el orgullo. Antes de permitir que el orgullo destruya completamente, hasta ahora hemos visto cómo el orgullo puede destruir lentamente la vida espiritual del creyente común, apagando su sensibilidad, bloqueando la adoración y la oración, y generando resistencia en Dios. Pero cuando este veneno se infiltra en el corazón de quienes han sido llamados a liderar, el daño crece de forma exponencial. El orgullo no solo desconecta al líder, sino que puede arrastrar a toda una congregación, contaminar el altar, pervertir el mensaje y transformar un ministerio ungido en un instrumento de destrucción. Para comprender el impacto devastador de este mal, Number Hey, ejemplo más claro que el del rey Saúl, en 1 Samu, el 15 a 17-23. Encontramos una escena desgarradora, donde se revela la caída trágica de un hombre elegido por Dios. Saúl no buscó la fama ni la ambición, fue llamado y ungido con humildad al inicio de su camino, como lo recuerda él. Profeta Samuel, reconociendo su propia pequeñez y dependencia de la gracia divina, pero algo cambió. El poder, la posición y la fama inflaron su ego. Lo que antes era dependencia se convirtió en autosuficiencia. La obediencia se transformó en estrategia humana. Cuando Dios le ordenó destruir completamente a los amalecitas y todo lo que les pertenecía, Saúl obedeció solo parcialmente, guardando lo mejor del botín para sí mismo, bajo la excusa de ofrecer sacrificios al Señor. Pero Dios no se impresiona por razones piadosas cuando hay orgullo oculto de trasfondo. El profeta Samuel enfrenta con palabras inolvidables: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. 1 Samuel 15:20. Aquí queda al descubierto el corazón de Saúl. En su adoración dejó de ser obediencia para convertirse en selección. Su servicio pasó de ser entrega para volverse control. Esta transformación es una de las marcas más peligrosas del orgullo en quienes lideran. Convierte un llamado santo en una plataforma para su propio beneficio y la obediencia en conveniencia. Santa Teresa nos invita a recordar que el verdadero liderazgo exige humildad profunda, reconocimiento constante de nuestra pequeñez y dependencia total en Dios para evitar estas trampas. Solo así se puede mantener la unción y la fidelidad genuina, evitando que la soberbia destruya lo que Dios ha colocado en nuestras manos y de dejarse moldear por Dios. Ya no se acerca a la palabra con hambre y humildad, sino con una actitud altiva y orgullosa. El texto sagrado
deja de ser un alimento para el alma y se convierte en un objeto de análisis frío, carente de reverencia. Lo que antes era una herramienta para acercarse al Señor, se vuelve un muro que lo aleja al alma. Contaminada por este orgullo, comienza a mirar con desprecio a quienes saben menos, a burlarse de las preguntas sencillas y a menospreciar los mensajes básicos. Siente que los demás no están a su nivel, que su lugar es otro. Ya no busca crecer en intimidad con Dios, sino en argumentos y demostraciones de conocimiento. No desea ser transformada, sino tener siempre la razón en este camino. La voz del Espíritu se apaga, porque Él no se manifiesta en la autosuficiencia ni en la soberbia. El Espíritu Santo se revela a los que tiemblan ante la palabra, a los que se acercan con sed, reverencia y disposición para ser quebrantados y renovados. Santa Teresa nos enseñó que la humildad es la llave que abre el corazón a Dios y permite recibir su gracia. Sin ella, el conocimiento se vuelve un arma contra nuestra propia alma. Por eso, no es la cantidad de información teológica la que nos acerca a Dios, sino la calidad de nuestro corazón. No es quien más habla, sino quien no es quien acumula respuestas, sino quien se abandona confiadamente a la voluntad divina. En un mundo donde el conocimiento se valora tanto, este llamado a la humildad es más necesario que nunca para evitar que el orgullo nos aleje de la verdadera comunión con Dios. En el texto llega a una conclusión que golpea con fuerza: por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Aquí está el desenlace inevitable del orgullo espiritual en el liderazgo. El rechazo de Dios en Saúl no fue rechazado por un pecado escandaloso o visible, sino por la arrogancia de creerse con derecho a modificar las órdenes claras de Dios. Esta historia no pertenece solo al pasado, sigue repitiéndose hoy entre quienes asumen el liderazgo en la fe. A muchos comienzan sus ministerios con lágrimas sinceras, fuego en el alma y un profundo temor de Dios, pero con el tiempo, el reconocimiento, el éxito visible y los aplausos comienzan a alimentar su ego. Si no existe vigilancia constante, ni un espíritu quebrantado, aquel que antes dependía plenamente del Espíritu, comienza a confiar en su propio talento. Quien antes lloraba por una palabra profética, ahora predica por rutina. Quien antes servía por amor genuino, ahora busca el aplauso y la aprobación humana. Así, poco a poco, el orgullo se sienta en el trono del corazón y Dios se retira. Lo más alarmante es que muchas veces el ministerio sigue en funcionamiento, las personas continúan siendo bendecidas porque Dios honra su palabra. Pero el líder ya no es un instrumento vivo, sino un obstáculo. Opera desde la técnica, no desde la presencia. El altar se convierte en un escenario, la oración en un espectáculo, y ese fuego puro se vuelve solo humo. Este mensaje no es solo para quienes escuchan desde el banco, sino especialmente para quienes predican desde el púlpito. El orgullo es la destrucción silenciosa de llamados poderosos. Ha destruido más ministerios que la persecución o pecados evidentes, porque actúa desde el interior, disfrazado de celo, convicción y autoridad, mientras que en realidad es rebelión disfrazada. Si no se confronta y se arranca a tiempo, el final es igual que el de Saúl en aislamiento, pérdida del rumbo y rechazo. No por falta de unción, sino por ausencia de humildad. Dios no puede respaldar a quien se gloría en sí mismo, ni caminar con quien ya no tiembla ante su voz. Cuando esto sucede, no importa cuán impresionante parezca el ministerio, el cielo está ausente en aquí. Aparece también una de las manifestaciones más peligrosas del orgullo espiritual, el que se alimenta del conocimiento. El enemigo no solo usa el pecado abierto o el mal manejo del poder para contaminar el corazón, sino que también emplea la verdad cuando ésta se vive sin quebrantamiento. Incluso el conocimiento bíblico, cuando no está unido a un corazón humilde, puede tornarse en un instrumento de arrogancia. El apóstol Pablo lo resume con fuerza en 1 Corintios 8:1: el conocimiento envanece,
pero el amor edifica. Esta frase, breve pero profunda, nos advierte que saber mucho de la Biblia no garantiza cercanía con Dios. A memorizar versículos, dominar doctrinas, conocer idiomas originales o argumentar con solidez no asegura una vida rendida al Espíritu, porque el conocimiento sin amor, sin humildad y sin reverente temor hincha el corazón y lo llena de sí mismo. Aquí radica uno de los grandes engaños en la vida espiritual. A muchos creen que por saber más, tener respuestas o corregir errores, están en una posición segura ante Dios. Sin embargo, la historia bíblica nos muestra otra realidad. A los fariseos eran los más instruidos, pero también los más endurecidos de corazón. Eran expertos en la ley, pero ciegos ante la verdad viva que tenían delante. Conocían las Escrituras, pero no reconocieron al autor cuando caminaba entre ellos. Este es el peligro del conocimiento sin quebrantamiento. Genera una falsa madurez, un sentimiento de superioridad. Hace que el creyente deje de escuchar, de aprender en el reino de Dios. La verdadera grandeza no se mide por cuánto conocimiento acumulamos, sino por cuánto amamos, cuánto servimos y cuánto estamos dispuestos a entregarnos en humildad. Muchos líderes, predicadores y maestros han caído en esta trampa silenciosa. Comenzaron con un fervor genuino por la palabra, pero con el tiempo, esa pasión se transformó en un orgullo intelectual que los aleja del corazón de Dios. Ya no oran con la sinceridad de antes, porque creen que su sabiduría los respalda. No ayunan como antes, porque piensan que el dominio doctrinal es suficiente. Ya no buscan consejo ni corrección, porque están convencidos de haber llegado a la madurez completa. Sin embargo, el cielo permanece cerrado. La gloria no desciende y el espíritu no fluye, porque donde hay soberbia, Dios resiste en sí. En este momento reconoces que has caído en esta trampa, que tu conocimiento se ha convertido en un instrumento de orgullo, que has comenzado a mirar a otros con superioridad. Es tiempo de detenerte, abrir tu corazón y pedir con humildad que el Espíritu Santo te devuelva el temblor, la reverencia y la profunda dependencia de Él. De nada sirve conocer todas las Escrituras si tu corazón ya no tiembla ante su poder y verdad. Aun cuando el orgullo se vuelve un veneno personal, ya es mortal para la vida espiritual. Pero hay una realidad aún más peligrosa y muchas veces pasada por alto, cuando el orgullo se convierte en un contagio colectivo, cuando no solo un individuo sino toda una congregación comienza a funcionar desde la apariencia, la autosuficiencia y las estructuras, pero carece de verdadera presencia divina. El resultado es devastador. En templos llenos de gente, pero vacíos de cielo, cultos alborotados, pero sin gloria, actividades constantes, pero sin quebrantamiento real. Esta no es una crítica cualquiera, es una advertencia profética que Dios pronunció a través del profeta Isaías. En Isaías 1:11-15, el Señor declara con voz firme: ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, no me traigáis más vanas ofrendas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos, y cuando multipliquéis la oración, no la oiré. Estas palabras estremecen porque revelan que Dios no rechaza la adoración por ausencia de actividad o por idolatría visible, sino porque falta corazón. El pueblo adoraba, oraba y ofrecía, pero Dios no recibía nada. Lo que él anhela no es liturgia perfecta ni estructura impecable, sino humildad sincera, espíritu quebrantado y comunión genuina. Sin esto, aunque las multitudes estén presentes, el cielo permanece cerrado. Este es el drama que enfrentan muchas iglesias hoy. Tienen talento, luces, sonido, agendas llenas, pero carecen de la bendición real de Dios. Las canciones son entonadas sin inspiración verdadera, los mensajes ensayados, pero sin peso de gloria, y las estrategias abundan, pero el quebrantamiento escasea. Y aunque no siempre se diga, muchas veces esta realidad tiene una raíz común: el orgullo espiritual colectivo. Santa Teresa de Ávila nos recuerda que la humildad es la fuente viva
que mantiene abierta la comunicación con Dios sin ella cualquier esfuerzo, incluso hermoso en apariencia, queda reducido a mera fachada. Es momento de preguntarnos, ¿estamos buscando el favor de Dios o solo la aprobación humana? ¿Estamos abiertos a ser quebrantados y transformados, o nos aferramos a formas vacías que ya no llenan nuestra alma? El llamado hoy es a regresar a un corazón sincero, humilde y dependiente, porque solo allí se encuentra la verdadera presencia y la gloria del Señor.